Vamos a comenzar con el tema 3, ecuaciones diferenciales. En este tema veremos todos los tipos de ecuaciones diferenciales ordinarias que tenemos, qué son, etcétera, etcétera, y sobre todo ejercicios, ¿vale? Como siempre, antes de empezar a hacer ejercicios, en esta sesión que no lo he dicho, hablaremos de una introducción a las ecuaciones diferenciales, veremos variables separadas y veremos ecuaciones lineales. Bueno, como siempre, entonces decíamos, empezamos por un pequeño resumen de lo que es una ecuación diferencial. Es un concepto muy importante en la ingeniería, en el mundo de la computación numérica, etcétera, etcétera. Yo intento siempre hacer la misma analogía. Cuando nosotros teníamos una ecuación, por ejemplo, de segundo orden, igual a 8, pues mi incógnita era, pues yo qué sé, más 3 y menos 1. No estoy seguro, pero eran dos números, ¿vale? En el mundo de las ecuaciones diferenciales, es decir, mi solución eran números. En el mundo de las ecuaciones diferenciales, mi solución, por ejemplo, esta ecuación, mi solución va a ser una función, ¿vale? Ya no va a ser un 5 o un 8. Estamos hablando de funciones que pueden ser la ecuación que rige un movimiento, la ecuación que rige una velocidad, un campo de temperaturas, pero no son números, son funciones, ¿vale? Dicho esto, empezamos entonces con el pequeño resumen. Entonces, muy importante que tengamos claro la notación. Si nosotros tenemos en una ecuación diferencial, por ejemplo, esta, x' igual a coseno de t, es una ecuación diferencial primero porque la incógnita es una función y es diferencial porque tenemos una derivada. Entonces es muy sencillo ver que mi solución será la integral de coseno de t, diferencial de t, ¿vale? Que como sabemos es el seno de t más c. Perfecto. Aquí vemos ya lo que hablábamos, ¿no? La solución es una función, ya no es un número. Es decir, toda esta familia de funciones es solución de esta ecuación diferencial. ¿Por qué hablamos de su importancia? Bueno, en el mundo de la física, por ejemplo, ya aparece directamente en las leyes de Newton. Cuando nosotros hacemos fuerza igual a masa por aceleración, esto en sí mismo es una ecuación diferencial. Sumatorio de fuerzas igual a masa por aceleración, o igual si tenemos en cuenta, por ejemplo, la gravedad, nosotros tenemos m por g igual a m, la derivada segunda respecto del tiempo, que esto es lo que es la aceleración, derivar el espacio dos veces. Aquí lo que estamos teniendo en cuenta, mi incógnita es I de t, que marca una definición de espacio o de distancia, o como le queramos llamar, de posición, ¿vale? Hay diferentes nombres, pero de tal manera que su primera derivada sería la velocidad y su segunda derivada sería la aceleración. Esto es importante. Aquí, por ejemplo, tendríamos la ecuación diferencial, sería la ecuación que rige una caída libre. Una caída libre sin ningún tipo de fuerzas. ¿Por qué, insisto, las ecuaciones diferenciales son muy importantes? Porque si ahora decimos, bueno, ¿y qué pasa si consideramos la resistencia del aire? O lo que es lo mismo en términos físicos, una fuerza de rozamiento, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros tendríamos que que masa por aceleración sería igual al sumatorio de fuerzas. Entonces tendríamos la fuerza en sentido positivo de la gravedad y un término que me hace referencia a este rozamiento, que como sabíamos de física es k por la velocidad que lleva el cuerpo, y la velocidad es la primera derivada. Por lo tanto, aquí tenemos la ecuación diferencial. En este caso, ¿qué pasa? Es una ecuación diferencial de segundo orden porque tiene derivadas segundas. Bueno, lo veremos al final del tema, pero no deja de ser una ecuación diferencial en donde mi solución será una I de t que me va a marcar la posición del cuerpo en cada instante t. Por eso es una ecuación diferencial, porque su solución es una función, ¿vale? Vale, cuando nosotros resolvemos una ecuación diferencial, vamos a ver un ejemplo más sencillo para poder resolverlo e introducir los conceptos, ¿vale? Por ejemplo, la ecuación que rige un crecimiento de población.
Esto tiene mucho impacto ahora mismo con el tema del coronavirus, porque hay muchos modelos, como de los modelos SER, os lo dejo por aquí, que acoplan diferentes ecuaciones diferenciales, ¿vale? Ecuaciones diferenciantes acopladas, por ejemplo. Hay un modelo que lo podéis buscar que se llama SER, que son 4 o 5 ecuaciones diferenciales acopladas. Bueno, en realidad son 3, pero fundamentalmente esto es lo que estamos viendo, es decir, somos capaces de caracterizar la evolución de un virus, pues al final es lo mismo, ¿vale? Es una función que dependa del tiempo. O sea que este tema no puede venir más acorde, digamos. Entonces, tenemos una ecuación que es esta, diferencial de x respecto de t, k por x. Primero, cada vez que nos enfrentemos a un problema de ecuaciones diferenciales, tenemos que, lo que más nos cuesta al principio es, ¿cuál es la incógnita? Bueno, pues una función x que depende de t porque es el parámetro respecto al cual estamos derivando, ¿vale? Esta es mi incógnita. Y esto lo que me viene a decir, dicho con letras, es que el crecimiento, que es lo que es la derivada, es proporcional a la población que hay en ese instante, ¿vale? Que, bueno, que tiene cierto sentido. Bueno, ¿cómo resolveríamos esta ecuación? Bueno, yo creo que es bastante trivial, luego veremos de qué tipo es, pero en principio es fácil darse cuenta. Es fácil darse cuenta, como decíamos, que si yo tengo esto, la transformación es, puedo dejar todas las x a un lado, no hay ningún problema. Ahora puedo integrar a cada lado respecto del diferencial que tiene. Y a la izquierda me sale el logaritmo de x y a la derecha me sale kt más c. Esta k es una constante de proporcionalidad del crecimiento que caracteriza la población, y si despejo la x tendré que x de t es igual a ekt más c. Bien, ¿por qué introduzco esta ecuación? Esto que tenemos aquí es lo que se llama la solución general de la ecuación. Muy importante que diferenciamos estos conceptos, por eso me paro en el resumen. Y es muy sencillo, tiene una solución general porque es una familia de soluciones, porque para cada valor de la constante yo tengo una función diferente a la anterior, ¿vale? Esto es bastante importante. Es verdad que esto se suele poner de esta forma, porque aquí tengo e elevado a kt más c, pues tendré una c gorro e elevado a kt, porque esta c gorro no es más que poner e elevado a c. ¿Vale? No, es para que quede un poco más bonita, digamos. Pero bueno, lo importante es que es una solución general de la ecuación. Y aquí hay algo muy importante, no de cara a esto, que no es importante en primer orden, pero sí en el segundo. Cada vez que me pidan la solución general, yo tengo que tener claro que tengo que tener un número de constantes igual al orden de la ecuación menos el número de condiciones iniciales. Y ahora veremos esto. Pero esto ya es quizás una regla súper importante para los ejercicios. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, una solución general, pero si imponemos que mi variable en el instante 0, por ejemplo, tenía un valor de 100, es decir, cuando empezamos a contar los tiempos tenemos 100 habitantes. Esto es lo que se llama una condición inicial, ¿vale? Entonces, si imponemos esto, tenemos que x de 0 es igual a c gorro e elevado a k por 0, es decir, x de 0 es igual, bueno, e igual a 100, obviamente, x de 0 es igual a c gorro igual a 100, por lo tanto, mi x de t particular ya es 100 por e elevado a kt. Y esto de aquí ya no es una solución general, esto es una solución particular y además es la solución del problema del valor inicial. Este problema del valor inicial es la ecuación y la condición inicial que hemos puesto al problema. Y por eso os decía antes, este globo azul
aquí tiene mucho impacto. ¿Cuántas constantes hay aquí? 0. ¿Por qué? Porque era una ecuación de orden 1, una derivada solo, menos una condición inicial que me han puesto. Esto cuando es orden 2, pues la cosa cambia, ¿vale? Y nos pueden poner una condición, o dos, o ninguna, y entonces nos sirve para ver lo que tenemos en la solución, si es correcto o no. Lo más importante es solución particular y solución general, porque muchas veces os liáis. Y yo creo que no es, el propio nombre me lo dice, es decir, es una solución particular, pero no hay constantes, es una solución única, una función única, ¿vale? Bien, vamos entonces a empezar con los ejercicios y a empezar con los tipos de ecuaciones diferenciales que nos podemos encontrar. El primer tipo, y vamos a ir haciéndolo así en los sucesivos vídeos, empezaré el tipo, explico un poco el tipo y hago un ejercicio sencillo. Aquí lo más complicado siempre para vosotros es reconocer el tipo de la ecuación diferencial cuando se nos presenta el ejercicio. Entonces, en eso haremos un vídeo específico de 2 o 3 casos, pero lo importante es que os hagáis un esquema, ¿vale? Ecuaciones diferenciales de variables separadas. Bueno, yo tengo, y estoy cambiando de notación a propósito, ¿vale? Muy importante que os deis cuenta de aquí, por ejemplo, la incógnita sería y en función de x. No siempre va a tener que ser x en función de t, o depende, ¿vale? Y esto lo marca sobre todo este término, porque estamos derivando algo respecto de otro algo. Por lo tanto, lo que está abajo obviamente tiene que ser la variable independiente. Vale, esto es una ecuación general, la forma general, perdón, de una ecuación diferencial. ¿Cuándo decimos que es variables separadas? Bueno, cuando yo pueda poner esto de esta forma. Es decir, puedo separar en dos, de tal manera que yo puedo tener todas las y's a un lado y todas las x a un otro, o todas las x y todas las t's, o lo que sea. Es decir, puedo separar. ¿Por qué? Porque ahora el método de resolución es muy sencillo. Integro a ambos lados, cada uno respecto de su diferencial, y ya los diferenciales han desaparecido, ¿vale? El método es súper sencillo y no deberíamos tener muchos problemas, ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo sencillo. Son las más fáciles de hacer, pero tradicionalmente os cuestan mucho resolverlas. Yo no sé por qué, porque pensáis que nunca las ecuaciones van a ser de variables separadas, pero pueden serlo, ¿vale? Tenemos este ejemplo de aquí, tenéis en el boletín un montón de ellos. Lo importante es que cojáis el método. Bueno, pues lo primero que yo tengo que intentar cuando afronto un ejercicio de ecuaciones diferenciales es ver si puede ser de variables separadas. Y aquí claramente se ve que sí, porque yo esto puedo hacer todas las y's a un lado, ningún problema, ¿vale? Y ahora integro a ambos lados. Integral diferencial de y, 1 más y cuadrado, diferencial de x. A la izquierda sale el arco tangente de y, que depende de x, y x al otro lado más c. Bueno, pues ahora simplemente tengo que despejar, ¿vale? Y me queda que la y es la tangente de x más c. Solución general. Si me pusieran una condición inicial aquí, pues es ahora el momento en que la despejaría. Fijaos que siempre el método del problema del valor inicial es, cuando resolvemos una ecuación diferencial, es ver de qué tipo es, resolvemos la ecuación e imponemos las condiciones iniciales que tengamos. Esto vale para orden 1, como para orden 2, como para orden n. No hay ningún problema, ¿vale? Bien, veamos otro ejemplo sencillo. En variables separadas son siempre, en principio, ejemplos sencillos. Yo mi ecuación la puedo dar así. De hecho, cuanto más nos acostumbremos... Cuanto más nos acostumbremos a los diferentes tipos de ecuaciones que nos pueden dar, mejor que mejor. Tenemos una ecuación diferencial en donde, acordaos que aquí la incógnita tenemos que tenerlo claro, sigue siendo
y de x. Y dicen, bueno, pero no está la derivada. La derivada sí que está, porque acordaos que la derivada es siempre incremento de y partido incremento de x. Incremento de la variable dependiente partido incremento de la variable independiente. Por lo tanto, sí que está, solo que está separado. Bueno, ¿somos capaces de poder separar? Bueno, veamos cómo podemos afrontar esto. Si yo hago de x igual a menos e3x de y, paso 1 al otro lado, puedo hacer perfectamente de x e3x menos diferencial de y, no hay ninguna pega, vamos a arreglarlo un poco, entonces tengo de y igual a menos e menos 3x diferencial de x, y ahora puedo sin ningún problema integrar a ambos lados, entonces tengo que y de x es igual a menos un tercio de menos 3x más c. Y entonces esto sería la solución general de la ecuación. Y si aquí, repito, nos hubieran dicho, bueno, en vez de una ecuación diferencial tienes un problema del valor inicial, es decir, la ecuación más, yo te digo que y en 0 es 0. Cuando empieces a contar los tiempos, tu valor inicial es 0, ¿vale? Pues entonces, como decíamos, este sería mi primer paso, tenemos una solución general. Y mi segundo paso sería, vamos a imponer que la ecuación en 0 sea 0, ¿vale? Pues 0 igual a y de 0, es decir, a menos un tercio e menos 3 por 0 más c, es decir, 0 igual, e elevado a 0 es 1, a menos un tercio más c. Por lo tanto, mi constante c tiene que ser un tercio, y así ya finalmente sé que mi solución del problema del valor mi solución del problema del valor inicial sería y de x menos un tercio e menos 3x más un tercio. Y ojo, porque ya es una solución particular, ya no depende de las constantes, es una solución de esta ecuación diferencial que pasa por este punto, ¿vale? Esto lo veis en teoría, es una familia de funciones que yo no cojo una sola, es decir, cojo solo una, perdón, es decir, yo tengo una familia de funciones que son así, como sean, me dicen, no, coge usted solo la que pase por aquí, bueno, pues entonces esa es mi única solución, ¿vale? No se parecen en nada a estas representaciones, pero para que nos entendamos. Y este método de 1, resuelvo ecuación, 2, impongo las condiciones iniciales, valen para todos los tipos. El tipo de ecuación no significa nada. Bueno, veamos ahora otro tipo de ecuaciones que es bastante importante, por no decir mucho, porque aparecerán, sin duda, no sé si en el examen obviamente, pero aparecen mucho en la bibliografía, que son las lineales. Bueno, las lineales tienen este aspecto, digamos, o esta forma patrón, o como nosotros le queramos llamar. Y de x igual a q de x. Como sabíamos que es algo lineal, ¿vale? Lo voy a poner en azul, más bien en verde debajo, es decir, esto obviamente es y', algo por y, que esté algo solo puede depender de x, es decir, aquí no puede haber un x coseno de y, o cosas de ese estilo. Puede haber un x cuadrado, puede haber un seno de x, puede haber lo que sea, igual a otro algo que también solo depende de x. Por ejemplo, esto de aquí no podría ser una ecuación lineal, insisto. No es una ecuación lineal porque no puedo aislar la y' sola más algo por y más y, perdón, igual a otro algo que solo dependa de x. Esto no sería lineal. Pongo en verde para que veáis que es un poco de borrador, ¿vale? Entonces, este sería el aspecto general de una ecuación lineal. Entonces, ¿cómo resolvemos este tipo de ecuaciones? Por eso estoy en negro, a modo de resumen. Bueno, vamos a buscar un factor que se llama factor integrante,
que va a ser multiplicar toda la ecuación por e elevado a s de x, donde esa función s de x es una primitiva de p, es decir, es tal que s' de x es igual a p de x. Al principio puede parecer un poco lioso, pero en cuanto lo hagáis una vez ya veréis cómo no. Este término es importante después cuando veamos las siguientes ecuaciones, pero para que ya nos vaya sonando el nombre, es un factor integrante. ¿Qué es lo que hace este factor? Bueno, si nosotros multiplicamos nuestra ecuación inicial, multiplicamos la ecuación diferencial inicial, no pasa nada. Si esta igualdad se mantiene, si multiplicamos a los dos lados por el mismo término, se va a tener que mantener. E elevado a s de x, diferencial de y, diferencial de x, más e elevado a s de x, p de x, por y, igual a e elevado a s de x, q de x. Esto a priori parece que lía mucho, pero no es verdad. Ahora veremos por qué. Vale, tenemos esto que se sigue manteniendo. Es la misma ecuación diferencial que al principio, pero multiplicada a ambos lados del igual por un término, que puede ser un 3, podría ser un 25, en este caso pues puede ser un coseno de x o puede ser lo que sea. Pero tenemos por otro lado, entonces esta sería mi ecuación 2. Por otro lado tenemos cómo es la derivada respecto de x del producto de y por e elevado a s de x. Vamos a hacerlo. Ojo, porque esta y depende también de x, por lo tanto tenemos la derivada de un producto, es decir, derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que la derivada de esto respecto de x es el mismo por s' de x. Pero hemos dicho, el primer término no cambia, hemos dicho que esa s de x era tal que su derivada era p, por lo tanto, más y por e elevado a s de x por p de x. ¿Vale? Que si os fijáis, esto de aquí es lo mismo que tengo aquí. Con lo que mi ecuación 2 queda de tal manera así. La derivada del producto y es igual a e elevado a s de x, q de x. Y me queda que de mi ecuación 1 pasé a 2, vuelvo a repetir, de mi ecuación inicial 1 pasé a 2 multiplicando por e elevado a s de x y con una operación sencilla me he vuelto a 3, pero sigue siendo la ecuación diferencial de partida, es decir, la solución de esta ecuación sigue siendo la solución de la ecuación diferencial inicial. Y ahora aquí no tengo más que hacer que integrar. Paso el diferencial a este lado e integro. Y no tengo ya ningún problema. ¿Vale? Porque si yo integro aquí e integro aquí, ya tengo que y igual a e de s de x es igual a la integral de e s de x, q de x, diferencial de x, más una constante que saldrá. Por lo que mi solución es e elevado a menos s de x por la integral de e elevado a sx, q de x, diferencial de x más c. Y todo esto es la fórmula de resolver una ecuación lineal. Y no vale que no sepamos la fórmula. Y todo esto de aquí lo conocemos porque esto era un dato y la s de x es la integral de p que teníamos en partida. ¿Vale? Así que en principio no debemos tener ningún problema en absoluto. ¿Vale? Vamos a hacer un ejemplo para que lo veamos claro, pero es importante que vosotros conozcáis el flujo, es decir, no vale de nada saberse la fórmula si no somos capaces de deducirlo.
¿vale? Entonces en el examen se os pedirá que deduzcáis por qué viene esta fórmula para poder resolver la ecuación, ¿vale? Es decir, tenemos que saber calcular nuestro factor integrante que os decía al principio que era e elevado a s de x, ¿vale? Con s la integral de p. Vamos allá entonces a hacer un ejercicio. Voy a resolver el ejercicio que está en la presentación, pero bueno, podemos hacer cualquiera, no tiene mucho misterio. X cuadrado de y de x menos 2xy igual a 3x sexta. Y dice, además el ejercicio dice y en 2 es igual a 20. Es decir, tenemos una condición. Puede ser inicial o puede ser donde sea, pero tenemos una condición que no nos podemos olvidar de ella, ¿vale? Entonces, vamos a hacer ya directamente la metodología que conocemos, ¿no? Esto fuera, que ya forma parte del resumen. Mi solución decía, bueno, primero resolver la ecuación. ¿Vale? Esta ecuación que tenemos aquí, lo primero que puedo hacer es ver si la podemos poner como variable separada. Si pudiésemos, pues ya podríamos ejecutarla como tal, que sería mucho más sencilla, ¿vale? Os lo dejo como ejercicio. Entonces, si es de variables separadas, acabamos. Que no, aquí podríamos hacer casi un flujo, ¿no? Es decir, ¿es de variables separadas? Sí, vale, pues resuelvo. No, pues veremos a ver si es lineal, ¿vale? Que sí, pues resuelvo. Cada uno con su método de resolución, ¿vale? Y al final ese es el flujo que tenemos que seguir. Si sois capaces de pintarlo así, perfecto. Bueno, vamos a ver si es lineal. Para que sea lineal, yo en mi cabeza o en mi borrador o como lo queramos llamar, tenemos que ver si se puede poner de esta forma. Px y igual a q de x. Igual que cuando hacemos variables separadas, debemos ver si se puede poner así, gx por h de y, por ejemplo, es decir, podemos separarlo, ¿vale? De tal manera que esto vaya para aquí y esto vaya para aquí y tengamos las y a un lado y las x al otro. Bueno, veámoslo. Partimos de aquí. Bueno, si dividimos todo por x cuadrado, tenemos dx menos 2 partido x por y igual a 3x cuarta. Bueno, y claramente tenemos lo que queríamos, ¿no? Este es mi p y este es mi q. Por lo tanto, esto es una ecuación diferencial ordinaria lineal. Pues esto que parece ahora tan trivial, es trivial porque solo conocemos un método. A medida que vayamos avanzando, tendremos más métodos y el categorizar cada ecuación diferencial en un tipo, pues es casi lo que más nos va a costar, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos esto, pues ya sabemos que sea el factor integrante entonces tenemos ya identificado que es una ecuación lineal. Lo importante es identificar los signos y ojo con, perdón, los p's y los q's y ojo con los signos, ¿vale? Tenemos en este caso p de x es menos 2 partido x y q de x es 3x cuarta, x cuarta. Vale, entonces como decíamos, esto quedaba aquí. Tenemos que el factor integrante. Primero necesitamos mi función s de x, que es la integral de p de x. Una primitiva, cualquiera. Bueno, diferencial de x, pues tenemos que esto es la integral de menos 2 partido x diferencial de x, es decir, menos 2 logaritmo de x. No lo pongo constante porque quiero una, con lo cual cojo la más sencilla, la constante 0 o 1, como me venga mejor. Esto implica que mi factor integrante, que era e elevado a s de x, es e elevado a menos 2 logaritmo de x, neperiano siempre, obviamente, que si hacemos alguna cuenta, esto significa e elevado al logaritmo neperiano de x elevado a menos 2, que esto es lo mismo que
1 partido x cuadrado. Pues yo ya tengo mi factor integrante y esto es lo que tenemos que saber en el examen. No vale utilizar la fórmula, ¿vale? Por lo tanto, así, la ecuación diferencial que teníamos al principio resulta entonces la ecuación diferencial original. Si multiplico todo a ambos lados, teníamos que mi ecuación era diferencial de y partido diferencial de x menos 2 partido xy 3x cuarta. Si yo multiplico todo a izquierdas y a derechas por mi factor integrante que tengo aquí y tengo en cuenta el cambio de ya meterlo dentro de la derivada, perdón, esto lo vimos antes en el desarrollo teórico, y por 1x al cuadrado igual a 1x al cuadrado 3x cuarta. ¿Vale? Este cambio de aquí lo vimos antes en el desarrollo teórico, ¿vale? Esto viene de que 1 partido x al cuadrado por diferencial de y partido diferencial de x menos 2xy por 1 partido x al cuadrado es la derivada del primero por la derivada del segundo más la derivada del segundo por sin derivar, etcétera, etcétera, que es lo que sale de aquí, ¿vale? Bien, entonces tenemos esta situación de aquí. Podemos integrar a ambos lados y resulta y 1x al cuadrado, integral es igual a la integral de 3x2 diferencial de x, es decir, y por 1x al cuadrado es igual a 3x3 partido 3, es decir, x cubo más c, y ahora puedo perfectamente sacar el x cuadrado hacia el otro lado y por lo tanto mi solución y igual a x es x quinta más c x cuadrado. Solución general de la ecuación diferencial ordinaria, que encaja obviamente con la fórmula que vimos aquí antes en el resumen, que anda por aquí. Que hay un error, por cierto. Esto multiplica también a e elevado a menos sx. Fijaos que esto cuando sale de aquí multiplica aquí y multiplica aquí, ¿vale? Pero vamos, no pasa nada. Esto lo tenéis en la teoría, en las presentaciones bien escritas. Es simplemente un resumen. Pero si metéis esa fórmula, obviamente llegaréis al mismo sitio, ¿vale? Que es a este. ¿Me sirve la fórmula? Bueno, me sirve si quiero comprobar, pero yo necesito saber hacer el desarrollo, es decir, construir el factor integrante, hacer la ecuación diferencial y acabar pasándolo al otro lado. Y aquí, en condiciones normales, acabaríamos si no tuviéramos condiciones, pero siempre tenemos que repasar, ¿vale? Os decía que el número de constantes es igual al orden menos el número de condiciones iniciales. Aquí tengo una constante, era de orden 1, porque solo tenía una derivada, pero ojo porque teníamos una condición inicial. Por eso digo que al principio del ejercicio la tenemos que aparcar, pero no olvidarnos de ello hasta el final. Por lo tanto hay que imponerla. Vamos allá. Entonces 2. Imponemos que la condición inicial y de 2 sea igual a 20. Es decir, 20 es igual a i en 2, es igual a 2 a la quinta más c por 2 a la cuarta. Esto es igual a 32 menos c por 4, es decir, c 32 menos 12 igual a 20, 12 es 4 por 3, es decir, c es 3. Así, finalmente, tenemos que la solución de la ecuación diferencial con su condición inicial, es decir, el problema del valor inicial que nos han puesto, es y de x igual, la tengo por aquí arriba, x quinta más 3x cuadrado, no hay constantes y todo encaja. Y con esto acabaríamos el ejercicio definitivamente. En los próximos vídeos veremos más tipos de ecuaciones e iremos
reforzando estos conceptos de solución general y solución particular, etc. Muchas gracias, un saludo.